amigos y amigas de Radio Juvenil en Puerto Cabezas, también por permitirnos que nuestras ondas se expandan al Caribe Norte. También queremos agradecer a Radio La Costeñísima en Bluefields. Gracias Sergio León, onda local a través de La Costeñísima en Bluefields, y por supuesto a Juan Carlos Duarte de Radio Camoapa en Camoapa. Onda local escuchándose en estos territorios a través de la solidaridad de estos medios de comunicación. Hoy, como les decía, es viernes 9 de agosto del año 2019, y antes de entrar a nuestro tema central el día de hoy, quería comentarles rápidamente algunas noticias, particularmente del día de ayer. El periodista y director de Esta Semana Confidencial y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro, reveló un documento, una declaración oficial del jefe de la policía, Francisco Díaz, en la que responde a los recursos de amparo interpuestos por las empresas Promedia, Invermedia y Cabal por la confiscación de sus bienes inmuebles, específicamente de la confiscación de las redacciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Y Carlos Fernando declaró que el Estado de Nicaragua no ha logrado justificar la ocupación de las redacciones de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Así lo demuestra el documento oficial de 8 páginas, donde el primer comisionado y jefe de la policía, Francisco Díaz, emitió sus alegatos contra el recurso de amparo interpuesto por las empresas Invermedia, productora de Confidencial, Promedia, productora de Esta Semana, y Cabal, que demuestra que la ocupación de estos medios de comunicación la noche del jueves 13 de diciembre de 2018 carece de toda legalidad, y a juicio de Carlos Fernando esto constituye una prueba contundente de que lo que ha ocurrido en la práctica es una confiscación de facto. Carlos Fernando dejó claro que el Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 no tiene ninguna relación legal ni económica, mucho menos de propiedad, con los medios de comunicación o con las empresas Invermedia, Promedia y Cabal. Y para sustentar esta afirmación presentó una carta de la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, Sofía Montenegro. Es parte de lo que reveló Carlos Fernando Chamorro el día de ayer, y exigió la desocupación de las redacciones de Confidencial, de Esta Semana, Esta Noche y por supuesto de 100% Noticias. En esta conferencia también compareció el director precisamente de 100% Noticias, Miguel Mora, y señaló que a casi 60 días de la excarcelación, o a casi 4 meses de la excarcelación, su causa no ha sido cerrada, mucho menos archivada. Es lo que dijo Miguel Mora ayer en su comparecencia en esta conferencia de prensa. En otra noticia que conocimos el día de ayer, de diversos movimientos sociales, específicamente hablamos del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, movimientos estudiantiles y el movimiento campesino, que junto a otros sectores lanzaron de manera oficial la campaña Un Paro y No un Disparo, y a través de ella solicitan al sector privado realizar un paro nacional de por lo menos 3 días, en concepto de protestas contra el gobierno de Ortega y Murillo, quienes no han dado ningún tipo de pronunciamiento ante la actual situación que vive el país. Y tampoco
afirman han cumplido los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es parte de los hechos importantes de esta semana y ahora vamos a entrar al tema central de esta edición de Onda Local. Queremos hablar de cómo el aumento de los impuestos o de quitarle las exoneraciones a algunos productos ha afectado la comida de las y los nicaragüenses. Para ello tenemos en cabina a Luis Murillo, docente de la Universidad Centroamericana, economista, experto en desarrollo local, y a Álvaro López, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, quienes en los últimos días han presentado varios estudios que nos presentan un panorama bastante difícil en el ámbito del empleo, sobre todo para Nicaragua. Buenos días, profesor Murillo. Buenos días, Álvaro. Bienvenidos a Onda Local. Buenos días. Profesor, cuéntenos o contextualícenos a la audiencia de Onda Local. Ya han pasado casi 4 meses, entiendo, desde que se aprobó la reforma tributaria. Y conocimos esta semana a través de una publicación en el diario La Prensa de la eliminación de exoneraciones a la sardina, a los jabones de baño, a los cepillos, a las pastas dentales, a las sopas Maggi, le dicen aquí mucha gente, pero en realidad hay diversas marcas. Cuéntenos cuál es su evaluación, qué ha pasado con esta reforma. Se ha dicho que ha dejado ingresos adicionales al Estado nicaragüense. Bien, bueno, voy a hacer una contextualización en 2 puntos que espero que los discutamos con Álvaro. En primer lugar, creo que la reforma tributaria fue aplicada en el peor momento posible, ¿verdad? En un momento en donde la economía está pasando por un periodo recesivo bastante fuerte. Ya llevamos en caída negativa, ¿verdad?, desde abril del año 2018, y esto está generando, digamos, algunos efectos adversos, como el aumento hasta el 30% de los niveles de producción en algunos sectores como producto de la reforma tributaria, que no estuvo basada en análisis de sensibilidad sectorial ni de producto. Y eso también ha generado una contracción en los niveles de consumo, ¿verdad? Y prácticamente para recaudar $300 millones, que era el objetivo para llenar la brecha del presupuesto general de la República, prácticamente nos están afectando a todos los nicaragüenses. Lo otro es de que prácticamente en días pasados se conoció la noticia que se dejó de importar $60 millones en 2 elementos fundamentales de las importaciones. Uno, los alimentos procesados, ¿verdad? Y 2, los medicamentos, que eso es algo bastante preocupante. Creo de que en el caso de esa disminución, lo que más debe de preocupar es la disminución de las importaciones en medicamentos, no tanto en alimentos procesados. Sin embargo, está latente también una segunda etapa en la afectación del impuesto del valor agregado, ¿verdad?, que lo pretenden supuestamente llegar al 20%, como lo tiene el resto de países en América Latina. FUNIDE ha hecho, digamos, algunos estudios, para mi gusto creo que son un poco limitados, y acá está Alvarito, ¿verdad?, porque el último estudio estuvo basado, ¿verdad?, en una evaluación de los sectores, principalmente en 1 o 2 meses, con 13 sectores. Me parece, digamos, de que sí hay una afectación, pero deberíamos de hacer, digamos, un estudio mucho más profundo de la afectación que tienen las reformas tributarias y fiscales. ¿Cuál es el balance que hacen en FUNIDES, Álvaro? Sí, como mencionaba Luis, estamos completamente de acuerdo, ¿verdad?, en la aplicación de esta política completamente procíclica, ¿verdad?, en una contracción económica. Solamente hace profundizar un poco más la recesión que estamos viviendo, la economía nicaragüense. Recientemente, en nuestro informe presentado en julio,
mostramos un impacto de cuál es el efecto social que tiene este incremento en los niveles de precio, específicamente en los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza en el país se han incrementado producto de dos razones bien específicas. Uno es la contracción económica, que hace que el ingreso de los nicaragüenses disminuya, producto del incremento del subempleo, del incremento del desempleo abierto, del incremento de la informalidad que hemos estado observando en los pasados meses. Y segundo, el incremento que ha tenido los precios. Los precios han mostrado un comportamiento que no es muy usual para épocas como la que está viviendo la economía nicaragüense, y lo veníamos observando hasta febrero. Hasta febrero se venía viendo una disminución, una tendencia hacia la baja de los precios, una desaceleración, seguíamos creciendo pero a menor ritmo. Sin embargo, la reforma tributaria, los incrementos que ha sufrido la tarifa de la energía eléctrica, ha provocado de que en los últimos meses esto se vaya incrementando, los niveles de precios se van incrementando y por ende se va erosionando cada vez más el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Sobre el balance de la reforma, el reciente informe de ejecución presupuestaria muestra de que la reforma está generando ingresos fiscales de más de 4.000 millones de córdobas adicionales, ¿verdad? Que también es un poco inusual estos incrementos que puede tener los ingresos fiscales en la etapa recesiva que estamos teniendo. La revisión da de que son muy pocas las reformas que han tenido rendimientos de más de 100 millones de dólares en el periodo que estamos evaluando. Entonces sí, ha impuesto una carga para todos los hogares, ¿verdad?, del país, específicamente aquellos que se encuentran en situación de riesgo, como por ejemplo los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, a mí me gustaría añadir un par de puntos que me parecen fundamentales a lo que acaba de decir Álvaro, y es el hecho también de que se ha estatizado el nivel salarial. Sí. Es decir, contra todo pronóstico, ¿verdad?, y contra toda legalidad, prácticamente el nicaragüense no ha visto mejorados sus niveles de ingreso, cuando la ley es muy clara y te dice de que cuando no se llega a un acuerdo tripartito, vale, digamos, lo que se negoció en el periodo anterior. Ese es un elemento, también un elemento inusual que nos está restando competitividad a nivel internacional, es el nivel de recaudación de los aranceles. Yo miré algunos datos y prácticamente la DGA ha venido recaudando más de 2.500 millones de córdobas, ¿verdad?, en una economía que prácticamente tiene bajo valor agregado y que muy difícilmente va a capturar mercado, ¿verdad?, a nivel internacional, dejándonos un rezago de por lo menos 2 décadas en materia de competitividad. ¿Qué tan necesario era eliminar estos aranceles a estos productos, tomando en cuenta este dato que dice Álvaro, de que el gobierno ha logrado recaudar más de 4.000 millones? De GI, ¿no? Sí, de córdobas. Sí. Ok, sí. Mira, la reforma tributaria que se realizó tiene un espíritu recaudatorio bien alto. El gobierno presentaba su proyección del déficit al final de año y la búsqueda de financiamiento empujaron a que se diera una reforma de esta naturaleza en una época recesiva. El profesor lo mencionó anteriormente. En ninguna economía se ve este tipo de políticas como las que estamos viendo nosotros durante una contracción económica, porque lo que hace es profundizar la contracción que está viviendo el país, la hace cada vez más profunda. Disminuye el poder adquisitivo, lo cual disminuye el consumo, lo cual disminuye el ingreso, provoca mayores niveles de desempleo, subempleo, informalidad, y tiene efectos nocivos, y especialmente cuando el uso de los ingresos del sector público está dirigido principalmente a financiar un gasto corriente que se ha mantenido constante durante ambos años, y lo que se está sacrificando es un gasto de capital, que es la infraestructura física que construye el gobierno, que es el que tiene un verdadero efecto multiplicador en la economía. Entonces estamos contrayendo aún más la economía por algo que realmente no va a tener un efecto multiplicador que pueda compensar esa presión que le estamos ejerciendo de forma adicional
a la recesión que estamos viviendo. A propósito de esto que señalás de priorizar el gasto corriente y no el gasto de capital, el gasto en proyectos, un ejemplo concreto, profesor Murillo, se puede ver en el tema de las transferencias municipales hacia las alcaldías. A ver, en ese sentido yo creo que es una violación flagrante, al igual que el aumento salarial, ¿verdad?, al ordenamiento jurídico, porque la ley es clara. Desde el año 2003 se estableció una ley de transferencia municipal que comenzó con un 7% hasta llegar a un 10% de las municipalidades, y por eso el INIFON tiene algunas categorías de A a G de los municipios, y el Estado está en la obligación de hacer las transferencias municipales. Sin embargo, en una situación crítica, prácticamente está violando la ley. Sin embargo, a mí me gustaría, digamos, hacer un pequeño análisis, que es algo que a mí me preocupa. Siempre nosotros hemos dicho, muchos economistas, que uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema tributario es su regresividad. Más del 82% de la recaudación es impuestos indirectos. Entonces, si nosotros miramos a los que están castigando, a los que nos están castigando, a los consumidores, porque se sigue presionando sobre todo aquellos impuestos indirectos, el IVA, ¿verdad?, el impuesto selectivo de consumo, que ha generado una contracción de más del 30%. Sin embargo, expliquémosle a la audiencia en qué consiste la regresividad. Bueno, la regresividad consiste en que la mayor parte de la recaudación es vía impuesto indirecto y no vía impuesto directo. Hay un impuesto directo, por ejemplo, cuando vos le cobras a las empresas o a la persona natural el impuesto sobre la renta, que es sobre lo que ganan. Pero cuando vos compras una gaseosa, ¿verdad?, y te clavan el 15%, creo que es, ¿verdad? Igual, si vos ganas 1,000 pesos y compras la gaseosa, te lo van a cobrar. Igual que si vos ganas 10,000 o 15,000 pesos. Entonces la regresividad está en el hecho de que el Estado nicaragüense no tiene un buen sistema de monitoreo ni la voluntad para clavarle mayores impuestos a los que tienen mayores niveles de ingresos. Entonces yo voy a un punto que nosotros siempre le hemos planteado. Yo creo que una de las soluciones de este problema es hacer una revisión de las exenciones, exoneraciones, ¿verdad?, y subsidios que se tienen sobre todo al sector privado grande, que allí tenés una partida de cerca de 1.600 millones de dólares. Sin embargo, no en este caso se ha revisado y se está castigando prácticamente al nivel de consumo. Por ejemplo, ¿qué se debería revisar ahí? Bueno, en primer lugar se debería hacer un análisis de sensibilidad, producto por producto. Y aquel producto que no es sensible, y pongo, digamos, el ejemplo, el azúcar. Sí. El azúcar es increíble cómo a nivel internacional el precio no supera los $10, el costo de producción de los ingenios acá es de $14 y a nosotros los consumidores nos las venden a $22. Y el Estado le traslada cerca de 80 millones de dólares anuales, ¿verdad?, a todo esto, ingenios, para que puedan, digamos, vendernos el azúcar más cara, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que debería de revisarse dentro de una reforma tributaria. Yo tengo, digamos, una hipótesis, y es de que el Estado todavía tiene dos tipos de negociaciones. Un tipo de negociación política que se ha roto ahorita y un tipo de negociación económica que la sigue teniendo con la gran empresa, ¿verdad? Y no le han tocado, y prueba de ello de que no le han tocado esa partida de los subsidios, impuestos y exoneraciones. ¿Cuál es tu valoración respecto a esto que señala el profesor Murillo? Sí, la reforma tributaria, como dice Luis, volvió solamente más regresivo el sistema que ya teníamos establecido. Y acá es importante resaltar que parte de la decisión de volver un sistema así de regresivo, y aumentar el ISC y el IVA, más allá del IR, por ejemplo, que lo volvería un poco más progresivo, es la celeridad con la que se tuvo que tomar esta decisión. Es decir, un sistema más progresivo necesita una administración pública más eficiente, que esté más pendiente del cobro de IR a cada una de las personas jurídicas naturales,
que ese no fue el espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma simplemente fue subsanar un hueco fiscal que tenía el gobierno de Nicaragua para este año, que vino a imponer una presión a los precios y por ende al poder adquisitivo de todos nosotros. Volvamos al tema de los precios. Vos decías que hay productos más que han aumentado más el precio. ¿Cuáles son? ¿Tienen una lista de cuáles son esos principales productos afectados? Sí, mira, te los puedo decir como categorías porque más general podemos hablar un poco mejor sobre eso. La categoría que más ha presentado un incremento son los que le llaman la partida de bebidas alcohólicas y tabaco, ¿verdad? Por el incremento que tuvo especialmente en el ISC, estos impuestos. Pero lo que a mí me preocupa, lo que nos preocupa más desde la fundación, para hacerlo simple, los precios en Nicaragua se mueven a como se mueven los precios de la comida. Si los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantienen bajos, la inflación se va a mantener baja en general. ¿Por qué? Porque el 70% del gasto de los hogares nicaragüenses es en comida. El problema es que están grabando insumos productivos para generar esa comida. Directamente tal vez no está grabando los frijoles, pero sí está grabando los insumos, como abonos, agroquímicos que son utilizados para la producción de esos frijoles. Lo cual encarece. Lo cual lo encarece de forma indirecta. Indirectamente lo está encareciendo. Y si a eso le suma la contracción que está viviendo el crédito por parte del sistema financiero, vuelve un problema aún mayor a los productores agropecuarios, porque lo que está haciendo es que le está subiendo los precios en el momento en que ellos no tienen recursos tampoco de parte del sistema financiero para producir. Entonces eso va a causar un incremento en los precios de los alimentos, lo cual te va a incrementar la línea de pobreza extrema, el número de la gente que no va a poder ni siquiera comprar una canasta básica de alimentos para subsistir diariamente. Y es un tema social bastante relevante que va a tener implicaciones sociales, más allá de la económica, bien importante en el mediano y largo plazo también. Bueno, a propósito de... Sí. Bueno, a mí me gustaría, digamos, tocar dos puntos. Uno, reforzar lo que acaba de decir Álvaro, y uno de los mayores problemas que se tiene en el caso de Nicaragua, y lo tiene el mismo sistema tributario, es que prácticamente las cadenas productivas en este país están desorganizadas y destrozadas, y a pesar de que vos te hinques como gobierno y digas de que no le vas a poner impuestos, los eslabones productivos hacia atrás, ¿verdad? Sí, salen afectados y generan un efecto dominó en el sentido de que se le va, digamos, transmitiendo el sobreprecio hasta llegar al producto final, y eso es lo que nos ha afectado. Por eso es importante siempre hacer estudios de sensibilidad y sobre todo en el futuro, cuando tengamos una economía normal, buscar cómo reconstruir esas cadenas productivas y establecer buenos sistemas crediticios y buenos sistemas de incentivos. Un segundo elemento, y acá quiero, digamos, plantearlo algo a Álvaro. Álvaro ha dicho en dos momentos en esta entrevista de que la toma de decisiones ha sido de celeridad. Sin embargo, yo recuerdo de que desde el año 2003 le hemos estado diciendo a los diferentes gobiernos, cerca de 25 economistas, que el sistema tributario era de carácter regresivo, que la economía estaba en un nivel de crecimiento económico y que era el momento en no parchar el sistema tributario, sino que volverlo de carácter progresivo con medidas, en este caso, de carácter contractivo. Es decir, cuando la economía creció, porque creció prácticamente entre 4,5 y 5,2%, era el momento preciso. Y muchas personas le señalamos a los diferentes gobiernos que deberían, en este caso, de hacer un poquito más progresivo el sistema. Sin embargo, debido a la colusión no se hizo, y cuando se tuvo el agua al cuello es cuando se tomó la decisión y nos están afectando. Es decir, para ponerlo, digamos, en perspectiva, cerca de $300 millones para poder, en este caso, recaudar
nos está generando un problema de un poco más quizás de $1.000 millones como efecto de pérdida de poder adquisitivo y competitivo en esta economía. Gracias a las personas que están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live de Onda Local. Posteriormente, esta edición está disponible en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Vamos a hacer un cambio y ya volvemos para continuar conversando de nuestro tema central el día de hoy. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. En las barricadas, en el exilio, en los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. ¿A quién le importa lo que yo haga? Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Yo marco el 2278-4743, 2278-6747. Gracias por continuar en sintonía de Onda Local a través de Radio Universidad 102.3 FM, Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. En Onda Local fuimos y conversamos con comerciantes y consumidores para valorar su opinión en relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Escuchemos. El 25 de julio de 2019, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio aprobó de manera silenciosa un acuerdo que consiste en quitar exoneraciones a productos como el aceite, pastas dentales, espaguetis y productos enlatados como la sardina y también sopas instantáneas, lo cual implicaría un alza considerable en sus precios. Mediante un sondeo realizado en el mercado El Mayoreo e Iván Montenegro, consumidores y comerciantes expresaron a Onda Local su punto de vista. Todo ha subido. ¿Qué productos usted cree que ha subido? Hasta donde yo sé. Yo soy ama de casa y todo lo miro más caro. Pienso que casi todos están estables. Lo único que ha subido es la cebolla. La cebolla está carísima. Pero lo que es los granos básicos yo siempre he comprado y veo que el aceite ha subido un poquito. Pero no mucho, sí. Yo lo compraba a 200, ahora lo compro a 215, la pichinga de 3 litros. Bueno, recientemente hay algunos productos que sí han subido y otros que se han mantenido. Pues, entonces, esos productos se han mantenido en el precio después que subieron cuando había habido, por ejemplo, que iban a subir las alzas, que subió el cigarro, subieron muchas cosas, que iba a subir el arroz, las bebidas. Desde ese tiempo todos esos productos subieron. Pero ahorita, con que iban a grabar nuevos productos, a nosotros no nos han pasado. A nosotros no nos han pasado precios nuevos. Nosotros seguimos dando los precios que estaban establecidos desde hace, se puede decir,
No, en el momento de la reforma que se había dado, pero con lo nuevo que ya se iba a aprobar, una nueva alza, nosotros no hemos comprado productos nuevos. Productos como la carne, del queso, los frijoles, pues, y en cantidades, antes de que todos estos precios subieran, ¿cuánto más o menos te compraba y ahora cuánto he tenido que comprar? Antes compraba medio saco, ahora tengo que comprar 25 libras, así. Sí. Reemplazo la carne por sí que me hace daño. por el espagueti, papa y esas cosas. De manera oficial, las empresas no han dado una lista de precios. Solamente está la especulación que hay con respecto a la nueva ley que salió. Entonces en eso está metido las sardinas, las pastas de dientes, los desodorantes y algunos otros productos que todavía no los tengo claros. Pero como te digo, ninguna empresa ha dicho, mira, vamos a subir tanto, vamos a tener este precio o esto, pues entonces ahí es donde, como te digo, nadie te puede dar exactamente un precio oficial o saber cuánto incrementó, si fue un 5%, si fue un 10%, si fue... Eso ya es cuestión pues de esperar hasta que las empresas pues saquen sus costos y eso, pues, y miren de qué manera se los van a aplicar a ellos y de qué manera se lo aplican a la población. Pues. Es lo básico prácticamente lo que estoy comprando ahora. Granos básicos, carne. Ajá, ya carne ya es poco. Ahora se come más ensalada que carne. Entonces ha reemplazado debido a los precios con algunos otros productos. ¿Qué ha Correcto. Las carnes por ensaladas o así otras cosas. Bueno, la situación de la gente que visita los supermercados se ha complicado porque por lo menos con esta alza en los precios y todo, ahora uno ya no logra cubrir lo que cubría antes, digamos, con 500 cordos hasta luego te compraba lo básico para una semana, por así decirlo, y te alcanzaban 6 cosas, 5 o 6 cositas. Ya ahora con estos aumentos a los impuestos, pues ahora está más difícil cotizar la compra como antes. Ahora la opción que se ha optado por es escoger, digamos, lo que comprabas una semana, ahora ya no lo puedes comprar la otra, o una semana compras algo, la otra semana lo rellenas y así está. Igual lo mismo. Es claro que afecta. Claro. ¿Tiene que comprar menos o siempre la misma? Tiene que comprar menos uno, claro. Uno tiene que buscar cómo ingeniarse, ¿verdad? Para ajustar para la provisión. Gracias a Yulisa por el sondeo realizado con comerciantes y consumidores en mercados de Managua. La gente dice con 500 pesos ya no compro lo que antes podía comprar o he disminuido la cantidad de productos que compraba antes en relación con lo que compro hoy. Y lo otro es que hay como mucha incertidumbre en relación a si va a subir o no los precios luego de luego que se le quitaran las exoneraciones a la importación de estos productos. ¿En cuánto tiempo se puede reflejar un incremento o ya está ocurriendo luego de que se tome una medida? A ver, yo voy a tener dos reacciones a todo lo que dijo la gente, ¿verdad? Mi primera reacción es el efecto inevitable que tiene una medida de reforma tributaria y es, antes de ser aplicada, el proceso especulativo, ¿verdad? Yo recuerdo, y esto no lo hacen. Se refleja, ¿no? Sí, pero eso se refleja no solo en las empresas formales que tienen su tarifa como los supermercados, sino que también en todos los comerciantes. Y voy a poner, digamos, una anécdota que esa siempre la cuento y siempre se ve. En mi casa consumimos el arroz 80-20, ¿verdad? Y antes de que se anunciara, ¿verdad?, la reforma, ¿verdad?, los 2 kilos valían menos de 60 cordos, ¿verdad? Menos de 60 cordos. Cuando se anunció que se iba a plantear una reforma, el Walmart
¿verdad? Que el Maxi Palí la subió a 76, ¿verdad? Cuando se aplicó la reforma, ¿verdad? La bajó a 72, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente, supuestamente, estamos en una economía de mercado, ¿verdad? Que hay muy pocos precios regulados, el gas butano, el combustible quizá, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hay un proceso natural, ¿verdad? Que tiene que tomarse en cuenta cuando se aplica este tipo de reforma, y es la especulación, ¿verdad? Natural que tienen todos los agentes económicos y que va en contra del poder adquisitivo que tienen las personas, ¿verdad? Esa es una primera reacción que yo tengo, digamos, a esto. Una segunda reacción es la pérdida en el bienestar de la familia, y ya varios de ellos lo plantearon, el hecho de la contracción del consumo. Sí. Prácticamente cuando tú estás afectado, ¿verdad? Porque te aumentan los precios especulativos y de la reforma, y no te dan aumentos salariales, entonces prácticamente tú lo que haces es contraer tus niveles de consumo, y eso afecta a la productividad del país, porque un recurso humano malnutrido, ¿verdad? Prácticamente no te va a rendir mucho, ante lo cual creo que este tipo de reforma debió haber sido consensuado, ¿verdad? Y aplicado en el momento preciso, ¿verdad? Que fue antes de esta crisis de carácter político con repercusiones económicas. Álvaro, ¿cuál es tu reacción a esto que plantea la gente, los comerciantes? Sí, a mí me llama la atención porque la reforma fue aprobada, ¿verdad?, hace poco, y sí tenemos de considerar que va a haber un efecto rezago para que comencemos a ver el incremento en los precios de los productos. Especialmente este efecto va a estar determinado por los niveles de stock que tengan las empresas y los comerciantes sobre los productos que ya no van a estar exonerados. Entonces es importante tener presente de que las personas, las familias van a ir viendo el incremento de los precios durante los próximos mes y medio, cuando se vaya agotando este stock. Estaba escuchando que algunos no lo han percibido todavía sienten, están en esa etapa de especulación, como mencionaba el profesor, pero se va a dar. Lo otro que me llama la atención, y voy a retomar el tema del que hablaba Luis, es acerca de las estrategias que van a utilizar las familias para poder sobrellevar esta pérdida de poder adquisitivo. Y retomo los resultados de una encuesta que nosotros realizamos el año pasado, donde le preguntábamos cuál era la reacción, las estrategias que estaban tomando las familias ante la pérdida del poder adquisitivo. El año pasado era meramente por la contracción económica, ahora es por contracción económica más alza en los niveles de precio, y me llama la atención porque alrededor de un 25 o 30% de las familias encuestadas, de los hogares encuestados, decían de que su principal estrategia era reducir los niveles de consumo en alimentos o cambiar sus patrones, su cesta de alimentos que consumen dentro del hogar. Las familias decidían consumir alimentos de menor calidad para poder sobrellevar esta pérdida que estaban viviendo, y eso tiene repercusiones en la salud bastante relevantes. Hay que considerar que nosotros, alrededor de 1 de cada 10 nicaragüenses ni siquiera tiene en estos momentos, ¿verdad?, solamente con contracción económica, no tiene para poder satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. No pueden comer bien al día, no tienen el ingreso suficiente que les permita comer bien al día. Con este incremento en los niveles de precio, simplemente está incrementando ese porcentaje de nicaragüenses que van a tener que vivir día a día malnutridos, que tienen repercusiones tanto en el sistema de salud pública como en la productividad de la economía, como en el factor trabajo, en diversas dimensiones. Es importante resaltar también que en nuestro informe pasado nosotros realizamos como un análisis de sensibilidad qué pasa con la pobreza cuando incrementan los precios. Hicimos ese ejercicio. Y nuestro resultado es, ¿por qué hicimos este ejercicio? Porque las medidas discrecionales que estaba tomando el gobierno, como la reforma de febrero, como el aumento de la tarifa de energía eléctrica, estaba imponiendo ese costo social al país. Nosotros estimamos que por cada punto adicional de inflación, esto viene a impactar directamente inflación,
Por cada punto adicional de inflación, más allá del 5%, que es más o menos lo que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Alrededor de 8.000 personas pasan a estar en una situación de pobreza por punto adicional. Quiere decir que si esto incrementa la inflación en 1.5%, ¿verdad? Al finalizar el año, significa que solamente por esta medida alrededor de 10.000, 12.000 personas estarían pasando a una situación de pobreza que antes no lo eran. Es por eso que, como mencionábamos desde el inicio, este tipo de reforma, este tipo de medidas discrecionales que distorsionan los precios hacia el alza en un contexto de contracción económica, tiene efectos nocivos en distintas dimensiones para el país. Cuando decís que hay un stop en los productos, ¿te referís a que hay productos en el mercado todavía que fueron importados antes de la medida tomada por el MIFID? Así es, me refiero que ahorita el comercio, la empresa, tiene un inventario que fue importado antes de tomar esas medidas y solamente está siendo afectado o puede ser afectado por la especulación que estaba mencionando el profesor hacia el alza de los precios, pero no directamente como efecto de la reforma. Esto lo vamos a comenzar a ver con el nuevo inventario que vayan trayendo post la reforma. Es por eso que la gente dice todavía no nos han pasado la lista de precios nuevos, por esa razón. Así es, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, ¿verdad? Prácticamente estas reformas tienen un doble efecto de aumento de precio. Uno, el especulativo, que incluso antes de que se agote el inventario previo, sí, ¿verdad? Y luego el ajuste, ¿verdad? de precio con el nuevo inventario, pero además con una visión del peligro de una segunda reforma, que prácticamente lo que hace es provisionarse aumentando precios. Y ya nosotros lo miramos en los niveles de inflación. Sí. El nivel de inflación interanual está yendo casi al 6%. Así es. ¿Verdad? Y el nivel de inflación acumulada está por encima del 4,5%. Es decir, esta economía prácticamente tiene poco niveles de ingreso o de flujo que la están manteniendo. Quizá remesas familiares, ¿verdad? Reservas internacionales y algún tipo de reserva que se tiene de carácter técnico, pero no soportaría un proceso recesivo más allá de este año. El próximo año, desde mi punto de vista, esta economía entraría en un proceso de depresión económica. ¿Hay datos en cuánto ha incrementado la canasta básica antes de la reforma y después de la reforma? Bueno, el dato oficial, ¿verdad?, es de que la canasta básica ahorita está por encima de los 14.000 córdobas. Estamos hablando de unos $420. Y si nosotros agarramos el salario mínimo promedio, anda en 110 y 115 dólares. Esto significa de que vos no puedes cubrir ni siquiera el 20-25% de la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Algunas estrategias que están utilizando la familia. Uno es refugiarse en el sector informal, ¿verdad? Y ante lo cual el mercado laboral se precariza. Y dos, la válvula de la migración, donde gente se está yendo y ya miramos de que han aumentado las reservas en más del 11% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso genera, digamos, un proceso de rezago en materia de desarrollo económico de este país. ¿Qué otras medidas puede tomar la gente considerando esta situación, el alza en los impuestos, las comidas más caras? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué medidas pueden tomar? Sí, es un momento complicado, ¿verdad?, para brindar recomendaciones en este sentido. Las familias están usando distintas estrategias. Lo más recomendable en estos momentos es tratar de ahorrar lo más posible, ¿verdad? Tratar de ahorrar lo más posible, ajustarse a consumir las cuestiones básicas en ese sentido, porque es complicadísimo, no hay financiamiento, el crédito no están dando. La economía, tenemos proyecciones de una contracción económica de alrededor entre el 5, 4, 6, 8% para este año, con previsiones de que el año que viene o estamos en estancamiento o estamos nuevamente en otra contracción. Entonces es bastante complicado.
estrategias están utilizando, como decía el profesor Luis, por ejemplo, como la migración para algunas familias está funcionando a costa de la misma matriz productiva que tenemos nosotros. Comúnmente migra el factor trabajo, las personas que antes la migración era muy distinta a la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Antes la migración estaba caracterizada, se le llama fuga de músculo, lo que teníamos para el caso de Nicaragua. Migraban las personas jóvenes con niveles de escolaridad un poco bajos, que tenían trabajo físico en los mercados a los que se integraban. Eran ayudantes en servicio doméstico, trabajaban de jornalero, SPF, específicamente en Costa Rica. Ahora la migración ha cambiado porque la contracción económica ha provocado que muchas de los recursos que tienen alta formación académica estén decidiendo migrar de esta forma para poder ayudar a su familia a sobrellevar la crisis que estamos viviendo. Entonces, brindar recomendaciones en este contexto se vuelve un poco complicado porque básicamente estamos amarrados de las manos ante incremento de precios durante la contracción económica. A mí me gustaría, digamos, sustentar algo que dijo Álvaro y que creo que nos está sumiendo más en la crisis económica. Y es de que ahorita la vida nos está cobrando los excesos que tuvimos en el pasado. Sí. Y me refiero a lo siguiente: en esta economía, los que más expoliaron los recursos para el desarrollo fue el sector financiero. Es decir, en determinado momento te daban como naipe las tarjetas de crédito, sí, y el crédito al consumo, ante lo cual endeudaron a la gente, ¿verdad? Y al endeudar a la gente, cuando estos se quedan sin trabajo, pierden sus propiedades, pierden sus activos, pierden incluso los ingresos futuros, y prácticamente es un poco difícil dar la recomendación, mire, ahorre, sí, cuando prácticamente tenés una deuda por pagar, tenés una presión social bastante fuerte, ¿verdad? Y el único elemento es un diálogo y un cambio del sistema político. Yo siempre decía, cada que me ofrezcan una tarjeta de crédito, inmediatamente rechazada, porque es la mejor forma de no endeudarse. Y conocimos en Onda Local, abordamos muchos casos de gente que terminó endeudada totalmente por aceptar estas tarjetas de crédito, e incluso yo digo que hay una responsabilidad del sistema financiero en dar tarjetas de crédito a gente que no tiene las condiciones para adquirir. Y del Estado también, por no regularla. Y del Estado. A esto que hemos venido señalando, hay que agregar que este año, y lo han dicho algunos sectores productivos, se va a producir menos. Sí. Ayer el sector de sorgos dijo que no pueden competir con el maíz amarillo barato de Estados Unidos porque la reforma fiscal incrementó sus costos, pero que además van a producir menos. ¿Qué consecuencias va a traer esto para nuestro país? Estoy hablando de un producto en específico, pero hay otros sectores que están hablando de que van a producir menos. A ver, yo voy a dar dos perspectivas acá. Una, la perspectiva oficial, que incluso ya dio el Fondo Monetario Internacional y que es un poco menor que la que plantea FUNIDE, que es el 7% de contracción. El FMI planteó de que íbamos a decrecer un 5%, ¿verdad? Y lo otro es que prácticamente nosotros hasta el final de año vamos a ver con rezago. Yo estaba viendo las estadísticas del Banco Central en la parte de exportaciones y es increíble cómo hay datos preliminares desde el año 2011, ¿verdad? Con la plequita aquella que te significa que son datos preliminares. Entonces hay algunas condiciones que prácticamente te dicen de que la producción va a caer, pero no sabes en cuánto. Por ejemplo, contracción del crédito. Sí. Es decir, no hay crédito para el ciclo productivo. Para el ciclo productivo no vamos a poder producir la suficiente cantidad de alimentos que nos vamos a comer el próximo año. Nuestro mercado de compra, ¿verdad?, que es la clase media, se ha empobrecido, ¿verdad? Y prácticamente las empresas muy difícilmente van a poder colocar sus productos. El Estado no va a poder recaudar lo suficiente, ¿verdad? Entonces la economía prácticamente está pasando por un periodo recesivo en donde estas medidas están hundiendo más, ¿verdad?, la actividad económica, y se requiere un cambio de un sistema socioeconómico. ¿Eso significaría mayor costos en el precio de la comida al haber menos productos?
Sí, básicamente como mencionaba el profesor, los efectos de la contracción de la cartera de crédito del año pasado lo estamos viviendo en y este año que se ha profundizado la contracción lo vamos a ver el año que viene, y esto lo que va a hacer es empujar cada vez el precio de los productos hacia arriba. Y es relevante comentar esto. Las políticas discrecionales que puede tomar el gobierno en materia económica se van a diluir en el tiempo comúnmente. Su efecto va a estar limitado por el mismo origen que tiene esta crisis. Es una crisis política, institucional que tenemos, que tiene efectos económicos, pero no es una crisis económica. Por tanto, la solución está en las medidas políticas, en un consenso, en un diálogo que permita subsanar las instituciones que tenemos fragmentadas, el gobierno que tenemos fragmentado, que te van a llevar a la estabilidad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas económicas pueden ayudar, pero no son la solución. Van a ser medidas paliativas que van a ser con efectividad bastante limitada, que solo va a solventar el problema un poquito durante algunos meses, como es en el caso del INSS, ¿verdad? La reforma solo te está ayudando 7 meses, en 7 meses se diluye la reforma, cuando esas reformas comúnmente están diseñadas para 30, 40 años. Entonces, estas políticas económicas van a estar limitadas por el mismo contexto. La solución está en otro campo, que es el político institucional. Sin embargo, Álvaro, yo creo que uno de los mayores limitantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia económica es prácticamente la falta de previsión hacia el futuro. Yo creo que aquí nosotros, o los diferentes gobiernos, y digo nosotros como nicaragüenses, hemos dejado retrasado algún tipo de medidas de carácter estructural que debemos de hacer. Por ejemplo, cambiar la matriz productiva de este país. Es decir, es increíble cómo en este país más del 70% tiene bajo valor agregado en nuestra matriz productiva. Otro elemento es prácticamente cambiar la injusticia que tiene el costo del capital en el mercado con tasas de interés que prácticamente hunden a los agentes económicos. Cómo negociar, por ejemplo, un salario mínimo en base a productividad y no en base a una simple canasta básica, que es una política que se creó hace más de 30 años, a mediados de la década de los años 80. Es decir, creo de que como sociedad debemos de resolver el problema político, pero comenzar, digamos, a resolver problemas estructurales. Por ejemplo, en este país no existe una política industrial que prácticamente te genere un verdadero proceso tecnológico de incentivo para que le dé valor agregado a nuestros productos. Seguimos produciendo prácticamente como cosechamos, vendemos los productos. Vamos a un cambio y ya volvemos en la recta final de Onda Local. Mira vos, ¿y vamos a celebrar algo este 28 de junio? ¡Claro! Si este gobierno nos dio una Procuraduría para la Diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay. Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución. Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Existe democracia si se maltrata a las mujeres? ¿Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres? Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental, y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
en las barricadas, en el exilio, en los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. ¿A quién me importa lo que yo haga? Estamos ya casi al final de Onda Local, hoy viernes 9 de agosto del año 2019. Iniciamos ya nuestra jornada rumbo al 20 aniversario de Onda Local. El próximo año llegamos a 20 años estando presente en la radiodifusión nicaragüense. Y ya para finalizar, profesor Luis Murillo, Álvaro, quiero preguntarles a propósito de lo que señalaba el profesor, de que lo que se ha hecho es venir parchando. ¿Qué hacer para no continuar parchando esta ley tributaria? Bueno. Álvaro. Sí, mira Julio, en este momento hablar sobre un plan de mediano y largo plazo en cualquier dimensión económica o social se vuelve complicado, ¿verdad? Por el periodo de inestabilidad que estamos viviendo. Sin embargo, las recomendaciones son las mismas que se han dado desde hace décadas. Hablar sobre un sistema más progresivo, un sistema de monitoreo y evaluación de la administración pública, de cómo se utilizan estos recursos, mejor en la administración pública como tal, ¿verdad? Revisar la ley de exoneraciones y exenciones. Son recomendaciones que ya se han dado, es lo que se debería de hacer. El problema es de que seguir este tipo de recomendaciones en este contexto se vuelve mucho más complicado. Estamos en una etapa de contracción económica, tenemos una contracción con respecto a lo que hablaba el profe. Nosotros hemos proyectado para este año contracciones de 5,4 y 6,8% de la economía. El fondo anda alrededor del -5, The Economy sacó también un -5, CEPAL vuelve a hablar de -5, todos andamos alrededor del -5, ¿verdad? Todos estamos viendo una contracción para este año mayor a la que tuvimos el año pasado. Eso ya nos colocaría en una depresión económica oficialmente, según la periodicidad que vemos los economistas. Entonces se vuelve mucho más complicado. En materia fiscal estamos un poquito... es un poquito difícil dar una recomendación de mediano plazo. Lo primero es estabilizar nuevamente la economía, realizar las reformas que ya veníamos planteando y tratar de seguir adelante. Es decir, que sería una papa caliente para el gobierno en el 2021 o el que llegue. Sí, bueno, dos cosas. Si es que no hay adelanto de elecciones. Así es. Uno, ya el daño ya está hecho. Sí, ya está. ¿Verdad? Prácticamente estas medidas fueron aplicadas en el peor momento posible. Y creo que a pesar de que estoy de acuerdo con Álvaro, ¿verdad?, de que es un periodo complicado, hay que comenzar a hacerlo. Y lo que yo recomendaría es de que se hiciera, digamos, una revisión, pero basada con datos técnicos y estudios de carácter técnico, y no en base, digamos, a una simple naturaleza recaudacionista de parte, digamos, del Estado. Y para eso yo siempre planteé de que, independientemente de que esto era un problema político y que se debe resolver en la mesa del gran diálogo, ¿verdad? Se deben de conformar mesas técnicas, ¿verdad? Con especialistas que prácticamente establezcan esos estudios para ver el daño menos posible que se pueda hacer, digamos, en el futuro. Muchas gracias, profesor Luis Murillo. Muchas gracias, Álvaro, por participar esta mañana en Onda Local. Recuerde que esta edición se transmite en Radio Camuapa los sábados a las 6 de la mañana y, por supuesto, estamos en vivo en Radio Voz en Matagalpa, en Radio Juvenil en Puerto Cabezas y en Radio La Costeñísima en Bluefields, y por supuesto a través de Facebook Live. Y
Esta edición también va a estar disponible en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes. Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local, el poder de la palabra. Este fue un espacio privado.